¿Qué tal? Mi nombre es Eduardo Espino y a continuación les voy a enseñar cómo resolver el problema de decisión del individuo. Seguiremos tres pasos principales. El primero, cómo plantear el problema de decisión y su lagrangiano asociado, cómo simplificar las restricciones y finalmente cómo encontrar las demandas. Pero también tendremos un pasito adicional donde les enseñaré cómo pasar de la utilidad indirecta a las demandas parciales. Empezamos con el primer punto, el planteamiento del problema. Tenemos una función de utilidad U que depende de X y de Y tenemos restricciones. Tenemos una restricción presupuestal que es PXX más PY tiene que ser igual al ingreso, y tenemos las restricciones de no negatividad, que X tiene que ser mayor o igual a 0 y Y tiene que ser mayor o igual a 0. Entonces, el problema de decisión del individuo es maximizar utilidad, cualquiera que sea su función, sujeta a todas estas restricciones. Y también las de no negatividad. Y abajo del max es importante poner cuáles son nuestras variables de decisión. Es importante porque al final, cuando tengamos nuestro lagrangiano, vamos a llegar respecto a estas variables de decisión, en este caso X y Y. Si tuviéramos la función que dependiera de otro valor, por ejemplo, depende de Z, y también lo podemos comprar, la restricción también cambia, tendríamos ZZ igual al ingreso, tenemos otra de no negatividad, y abajo del max agregaremos otra variable de decisión. Pero también podemos tener variables que afecten la función de utilidad y que no son variables de decisión, no las vamos a elegir. Por ejemplo, imaginemos esta función de utilidad es X por Y más G. Ya sé que la Y aquí se parece un poquito, pero el primero es una Y y el segundo es una G. Y esta G va a ser un valor exógeno, que son bienes que el gobierno nos regala. Entonces, en este caso, el problema de decisión de la persona sería maximizar X multiplicado Y más G sujeto a la restricción presupuestal normal. Va a estar sujeto a la restricción habitual que es PXX más PY igual al ingreso. ¿Por qué no agregué la G? Pues es muy simple, la G es exógena, yo no puedo comprar la G, por lo tanto no va a afectar mi restricción de dinero de X y de Y. Y las restricciones de no negatividad solo son de X y son de Y. ¿Por qué? Por lo mismo, la G es exógena, el gobierno lo decide y yo no tengo poder sobre esa G. Y evidentemente por eso aquí en la variable de decisión abajo del max solo puse la X y la Y. Ahora, para la siguiente parte, quiero que se alejen un poquito del modelo marshalliano de las restricciones lineales, porque también hay restricciones que no son lineales. Entonces, imaginemos una función de utilidad que va a depender del ocio, el tiempo que la persona dedica a leer, a jugar, etc. Y el consumo. La función de utilidad va a ser H por C, H es el ocio, C es el consumo. Y digamos que el consumo depende del ocio de la siguiente manera. C es igual a 16 menos H y todo elevado al medio. Esto es básicamente como una función de producción. Este 16 menos H se podría interpretar como un trabajo, una L. 16 siendo las horas que tenemos en el día para dedicar ya sea al ocio, a descansar, a trabajar. Entonces, evidentemente, si ese 16 del resto de las horas que estoy descansando, me va a quedar lo que trabajo, y es por eso que el consumo depende indirectamente del ocio. Entonces, si tenemos esta restricción, nuestro problema de decisión no va a cambiar, va a ser exactamente igual a que si tuviéramos una restricción lineal, va a ser maximizar la función de utilidad, que va a ser H por C, sujeto a que C es igual a 16 menos H, todo al medio, y también vamos a poner las restricciones de no negatividad. C tiene que ser mayor o igual a 0, H mayor o igual a 0, y en este caso particular vamos a tener una restricción adicional, va a ser que 16 sea mayor o igual al ocio. ¿Por qué? Si estamos viendo que las 16
el 16 son horas en el día que tengo para trabajar o para dedicar al ocio, pues no me puedo pasar más de 16. ¿Por qué? Porque el día no tiene más horas. Las 8 restantes duermes. Entonces, abajo del max vamos a poner solo un H y una C, porque esas son las variables que podemos elegir. Pero el problema de decisión está planteado exactamente igual como cuando teníamos una restricción lineal. Entonces, el planteamiento siempre va a ser el mismo: maximiza tu utilidad y sujeto a todas las restricciones que te den. Si te dan más restricciones, ponlas ahí. Si te dan cualquier otra cosa que sea una restricción a lo que vas a consumir o lo que puedes producir, la pones aquí. A continuación vamos a ver un ejemplo con una función de utilidad específica y haremos todo el proceso hasta llegar a la Lagrangiano. Para la siguiente parte de todo el video, asumamos que la función de utilidad es x a la medio más y a la medio. Entonces la primera parte sería plantear el problema de decisión. Entonces yo quiero maximizar esta función de utilidad x a la medio más y a la medio, sujeto a que px más py igual a ingreso, que x sea mayor o igual a 0, que y sea mayor o igual a 0, y las variables de decisión son x y y. Entonces, ahora para resolver el problema, escribo mi Lagrangiano. Al principio pongo la función de utilidad, que es lo que estoy queriendo maximizar. Luego pongo lambda, la primera restricción. Y luego voy a poner las restricciones de no negatividad. Mu de x por x más mu de y por y. Y ya que tengo el Lagrangiano, tenemos que encontrar las condiciones de primer orden. Y las condiciones de primer orden son derivar el Lagrangiano respecto a las variables de decisión, que son x y y después derivarlo respecto a los multiplicadores, en este caso lambda, mu de x y mu de y. Entonces, derivamos el Lagrangiano respecto a x y nos va a quedar 1 entre 2 por x a la medio menos lambda de aquí de px más mu de x igual a 0. Derivamos el Lagrangiano respecto a y esto nos va a quedar 1 entre 2 y a lo medio menos lambda de y más mu de y es igual a 0. Luego el Lagrangiano respecto al lambda, que nos va a quedar la restricción. Pasamos con los otros multiplicadores. La deriva del Lagrangiano respecto a mu de x, y esto nos va a quedar la restricción de no negatividad. Y además tenemos que poner unas restricciones adicionales, que va a ser, esta es la condición de no negatividad que teníamos, que x tiene que ser mayor o igual a 0. Y además tenemos que poner mu de x tiene que ser mayor o igual a 0, y además mu de x por x tiene que ser igual a 0. Y con mu de y va a ser muy parecido. Digamos, respecto a mu de y, vamos a tener la restricción de no negatividad, que y sea mayor o igual a 0, mu de y mayor o igual a 0 y mu de y por y igual a 0. Ya de esta forma obtenemos del planteamiento del problema de decisión del individuo el Lagrangiano y obtenemos las condiciones de primer orden. En el siguiente paso veremos justamente cómo simplificar estas restricciones para poder resolver el problema de una manera más eficiente. Una vez que planteamos el problema de decisión y obtuvimos el Lagrangiano y las condiciones de primer orden, el siguiente paso es la simplificación de las restricciones. Si recuerdan, estas son las condiciones de primer orden que obtuvimos. La simplificación de las restricciones es justamente para ayudar a resolver el problema que sea más sencillo. Aquí tenemos 5 ecuaciones en 5 incógnitas, lo cual hace difícil resolver el problema. No es imposible, por supuesto, sí lo podemos resolver así, pero la simplificación de las restricciones nos va a hacer un problema mucho más fácil de resolver. Entonces, justamente donde nos vamos a enfocar es en los multiplicadores mu de x, mu de y. Queremos eliminarlos para que esto nos quede solo la utilidad marginal de x menos lambda px igual a 0 y la utilidad marginal de y menos lambda py igual a 0. Ahora, antes de llegar a ese punto, la primera restricción es la de ingreso, donde tenemos que el gasto,
Pxx más Py tiene que ser menor al ingreso. Para poner esto con igualdad simplemente tenemos que ver la función de utilidad. Si sacamos las marginales y las marginales son positivas, entonces la función es monótona y por lo tanto la restricción se va a cumplir con igualdad. Aquí ya tenemos las marginales, es esta y es esta. Ambas marginales son positivas y por lo tanto podemos concluir que el ingreso será igual al gasto en el óptimo. Ahora, las siguientes restricciones que queremos simplificar son las de μ de x y μ de y. Para eso utilizaremos las condiciones de Inada. Ahora, si queremos que este punto no sea óptimo, la curva de indiferencia tiene que pasar por abajo de la restricción presupuestal, de esta forma, por ejemplo. Ahora, si esto ocurre, en este punto la tasa marginal de sustitución está siendo menor a los precios relativos. Si se fijan, esta es la pendiente de la curva de indiferencia, esta es la pendiente de la curva de indiferencia y esta es la pendiente de los precios relativos. Esta pendiente es más pequeña que esta. Entonces, para que este punto no sea óptimo, si la tasa marginal de sustitución evaluada en este punto, ese punto es donde el ingreso me lo estoy gastando todo en Px y no estoy gastando nada en Y. Si la tasa marginal de sustitución en ese punto es menor a los precios relativos, entonces necesariamente Y va a ser mayor a 0. Ahora, en el punto de arriba vamos a hacer algo similar. En este caso, la curva de indiferencia tendría que pasar igual por abajo de la restricción presupuestal. Y para que este punto no sea óptimo, en este caso la tasa marginal de sustitución tiene que ser mayor a los precios relativos. Si se fijan, la pendiente aquí, así como la dibujé, es muy grande, es mayor a los precios relativos. Por lo tanto, la condición sería si la tasa marginal de sustitución en ese punto es mayor a los precios relativos, entonces mi consumo de X debe ser mayor a 0. Ahora, las condiciones de Inada únicamente las podemos utilizar cuando tenemos una restricción presupuestal, ya sea marshalliana, como es este caso, o el caso de la restricción walrasiana. Si no tenemos una restricción de este tipo, no podemos utilizar las condiciones de Inada y se tendría que utilizar otro tratamiento para hacer la simplificación. Entonces, regresando a la función de utilidad que teníamos, que era x1 medio más y al 1 medio,